Bien, vamos a seguir entonces con el estudio de las guías de onda. Entonces vamos a cerrar una parte que nos falta, es decir, el otro tipo de guía de onda que es la guía de onda de sección circular, y luego vamos a hacer una demostración con el tiempo que nos resta. Sucede es que aquí, bueno, hay algún problema con el computador, tal vez está fallando. A ver, veamos. Se abrió 2 veces. Ok, bien. Bien, la clase pasada terminamos de ver la guía de onda rectangular, encontramos pues las expresiones para los modos de propagación. Vimos que básicamente había modos TE y TM, que el modo fundamental era un modo TE, que tenía esta forma. Lo llamamos modo fundamental o dominante porque era el que se propagaba a la frecuencia más baja. Si uno diseñaba bien esa guía de onda, pues teníamos un ancho de banda monomodo que era básicamente de 1/8, es decir, entre una frecuencia que es la de corte de este modo y el doble, que es donde se empieza a propagar el modo T20 o el T01 u otros que vimos allí adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la guía de onda circular, donde pues tenemos básicamente una estructura con sección circular. Nos interesa nuevamente solo la dimensión interna porque los campos pues interactúan con el interior del tubo. El radio de ese tubo, de su sección interna, es A, ¿sí? Y pues es una guía de onda que se usa un poco menos que la guía de onda rectangular. Sin embargo, hay casos en los que es inevitable. Sustancialmente, cuando tenemos algún sistema aquí que debe girar de alguna manera, sobre todo en los sistemas de radar antiguos donde pues se tenían radares donde había escaneo mecánico, pues normalmente la guía de onda circular era la empleada para transportar la energía hasta la antena. Al igual que la guía de onda rectangular, pues no tenemos modos transversal eléctrico-magnético, entonces vamos a resolver la ecuación de Helmholtz aquí para encontrar los modos fundamentales. Entonces aquí tenemos, primero para los modos TE, la ecuación de Helmholtz, que en esta ocasión se debe expresar en coordenadas cilíndricas. Lo hacemos de esta manera porque si ustedes se dan cuenta, pues la condición de frontera aquí se evalúa sobre la pared metálica, y esa pared metálica tiene una expresión sencilla únicamente en coordenadas cilíndricas, que es decir, ρ es igual a A. Es solo en ese caso. Entonces, por eso pues debemos emplear la forma de coordenadas cilíndricas que ven aquí ustedes, donde pues básicamente fórmula que ustedes conocen de los cursos de cálculo vectorial y demás. Aquí, al igual que en el caso de la guía de onda rectangular, usamos el método de separación de variables, donde uno supone que la solución para hz se expresa como producto de dos funciones, una que depende solo de ρ y otra que depende solo de φ, que son las variables en el plano transversal de esa guía de onda, ¿no? Entonces, pues les recuerdo aquí que para resolver los modos TE, arrancamos resolviendo el campo hz, ¿no? Eso es lo que hemos hecho pues para la guía de onda rectangular, y fue lo que planteamos en la solución general para los modos TE. Bueno, cuando uno reemplaza pues esta forma de la solución y pues extrae de las derivadas aquellos términos que son constantes, llegamos a una forma que se puede escribir como está aquí en el primer renglón, ¿no? Ahí, bueno, ya hemos separado, pues reemplazado la solución separada, hemos extraído los términos constantes y adicionalmente hemos dividido entre la función misma, es decir, R por P mayúscula. Entonces, esta sería nuestra ecuación, donde esa ecuación, pues básicamente nos permite usar el mismo argumento de antes, y es que algunas porciones de esa ecuación dependen solo de una variable, otras solo de otra, y es así que se concluye que esas porciones deben ser constantes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, si nosotros vemos este primer término, bueno, incluyendo este de hecho, este término que tenemos aquí, ese término depende únicamente de R, ¿sí? De ρ, perdón. De hecho, bueno, todo estoy aquí omitiendo un pedazo. Entonces, todo el miembro de la izquierda depende solo de ρ, ¿sí? Y el miembro de la derecha depende solo de φ. Y pues por el mismo argumento de antes, si nosotros derivamos respecto a φ, por ejemplo, pues nos da que la derivada de la izquierda es 0, y por tanto la derivada de este respecto a φ también debe ser 0. Es decir, dijimos que dependía de φ, pero finalmente su derivada respecto a φ es 0. Luego esto es una constante, y por la misma razón el miembro a la izquierda es una constante, ¿no? Entonces de ahí obtenemos nuevamente las dos ecuaciones separadas, una para la variable o la función P, que depende solo de φ, y otra para ρ.
La ecuación para P, vean que es idéntica a la que encontramos en la clase pasada, para X mayúsculo, para Y mayúscula, de manera que pues es fácil ver que aquí vamos a tener una función de tipo seno y coseno. ¿Sí? Es decir que esto es igual a una constante, es decir que la segunda derivada de una función es proporcional a ella misma, pues es básicamente decir que es seno y coseno. Mientras que esta ecuación ya es un poco más difícil, ¿no? Que de todos modos posiblemente la han estudiado en su curso de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos entonces las dos ecuaciones separadas. Esta sería la que corresponde al miembro derecho. La solución, como les mencionaba, pues es seno más coseno, donde aquí pues uno supone de alguna manera algunas condiciones de continuidad. Por ejemplo, si nosotros estamos barriendo la sección de ese tubo y pasamos de phi 0, lo vamos barriendo y llegamos hasta phi a 2pi, pues esperamos que la función tenga el mismo valor, ¿no es cierto? O sea, la función evaluada en 0 y en 2pi nos debe dar el mismo valor. Y eso, pues de inmediato nos impone la restricción de un valor entero para n. Si n no fuera entero, entonces cuando nosotros evaluamos la función en 2pi, en el ángulo 2pi, sería diferente a ángulo phi igual a 0, y pues tendríamos que básicamente el campo sería discontinuo al atravesar esta frontera, pero pues ahí tenemos aire, luego el campo debe ser continuo, ¿no? Entonces n debe ser entero. Esa es la primera solución. Para la segunda ecuación, pues es un poco más complicada, porque pues ustedes vieron que aparecen derivadas, divisiones de esas derivadas entre la función misma, o depende si uno lo expresa con multiplicación, pues aparece aquí. Entonces esta ecuación, pues dada su importancia, ha sido estudiada extensivamente. Esa se denomina la ecuación de Bessel, que posiblemente ustedes ya conocen. Es una ecuación de segundo orden. Es una ecuación pues que pues va a tener dos soluciones linealmente independientes, que se les denomina J, o función de Bessel de primera clase, y Y, función de Bessel de segunda clase. Y básicamente nuestra solución R pues va a estar compuesta como una suma pesada de esas dos, una combinación lineal de esas dos, donde uno construye la suma de manera que pues satisfaga las condiciones de frontera. Bien, preguntas aquí. Es decir, hemos resuelto hasta ahora las dos funciones separadas, la función R mayúscula y la función P mayúscula. Y el producto de esas dos pues nos va a dar nuestra solución para HZ. Así que pues, ¿no hay preguntas? Para la guía onda cuadrada, no, encontramos un conjunto, lo que pasa es que allá n se llamaba kx. Y encontramos que kx tenía un conjunto discreto de valores, ¿no? Era 2pi sobre a o 2pi sobre... ¿sí? Entonces aquí similarmente encontramos que este constante aquí, pues solo puede tomar valores enteros. O sea, son infinitos pero discretos. Ahora, bueno, yo creo que si no hay preguntas allí, podemos seguir. Entonces aquí tenemos la ilustración de las dos funciones de Bessel. La de primera clase es la que está a la izquierda, segunda clase a la derecha. Adicionalmente está el parámetro n, que es el orden, y pues eso hace la diferencia entre esas funciones de Bessel. Funciones de Bessel pueden parecer complicadas, no lo son tanto. Es decir, si estamos lejos del origen, son básicamente una función sinc. ¿Sí? Difieren entre ellas, lejos del origen difieren únicamente en el desfase. Están desplazadas entre sí, todas decaen como 1 sobre r, pues tienden a tener la distancia entre los ceros o entre los máximos y mínimos constante. Lo que pasa es que no es constante, simplemente se acerca a constante. Y el comportamiento complicado básicamente lo tienen cerca del origen. Aquí donde pues ustedes ven que la diferencia respecto a una función sinc sí es pues considerable. Tal vez esta se parece mucho a las demás, ya no tanto. Esas dos funciones pues tienen adicionalmente la propiedad de que la primera es regular siempre. ¿Sí? Esta función pues ustedes ven aquí que es continua, sus derivadas son continuas y demás, no diverge, mientras que la función y o de segunda clase sí diverge en el origen. De hecho esta función básicamente se comporta como el logaritmo aquí. Entonces se parece al logaritmo acá, lejos se parece a sinc, estas se parecen a la sinc, y aquí pues básicamente la primera se parece a una sinc. Entonces son funciones armónicas, lo que pasa es que son funciones armónicas cilíndricas, ¿no? Y son las que nos describen la solución en nuestra guía de onda en la dirección radial, ¿no? Entonces básicamente nosotros visualizaríamos que el campo HZ
a medida que nos movemos del centro de la guía hacia la periferia o el perímetro, pues va a variar cómo lo hacen estas funciones. Al igual que en el caso de la guía de onda rectangular, pues cada uno de estos n's nos va a dar lugar a un modo diferente, ¿no? Y en eso van a diferir las varias soluciones que podemos adoptar allí para esta guía. Aquí están las expresiones en forma de serie. Entonces los que vieron de pronto esta solución en el curso de ecuaciones diferenciales saben que pues uno usa el método de series precisamente para resolverla, y es así que se encuentra esta primera solución. Y la segunda se encuentra por un proceso límite. Pues por ahora no estamos muy interesados en los detalles de la solución, sí en la forma y sobre todo en cómo vamos a tomar estas funciones para hacerlas resolver nuestro problema de propagación allí. Bueno, entonces, ya teniendo la solución, como estamos en nuestra guía de onda circular, la primera condición de frontera es que pues nosotros no podemos permitir que el campo diverja en el centro de la guía, ¿no? Ahí solo hay aire, el campo no diverge en puntos de aire, solo diverge en la cercanía de fuentes. Entonces, si tuviéramos una fuente de corriente en el eje de la guía, uno sí podría esperar que el campo se haga infinito. Pero no es este el caso, de manera que esta solución debe ser descartada, ¿no es cierto? Porque todas estas nos predicen un campo HZ infinito en el centro de la guía. Es así que nos quedaríamos solo con las soluciones para J primero, ¿sí? Y para la parte en phi, pues arbitrariamente nos quedamos solo con la parte coseno. ¿Cuál es la diferencia entre usar coseno y seno y quedarnos solo con la solución coseno? Pues simplemente una rotación del sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, por facilidad nos vamos a quedar solo con el coseno, sabiendo que si existiera el seno, lo único que haría es rotar la solución, no más. Entonces, pues no estamos perdiendo información allí. De manera que esta sería una primera solución, que no es completamente general porque ya eliminamos Y, pero tampoco es completamente particular el problema porque nos falta la condición de frontera en la pared metálica. En la pared metálica ustedes recuerdan que la condición de frontera para H es derivada normal nula para la componente de HZ, de manera que uno pues evalúa esa condición y pues llamando a la función, ustedes imaginan que si la función J es complicada, pues su derivada también lo es, ¿no? Entonces pues vamos a adoptar esta notación simbólica aquí, donde uno diría simplemente que la condición de frontera que hay que evaluar es que la derivada de Jn de ρ en ρ igual a A debe ser igual a 0, esa es nuestra condición de frontera allí. Entonces estamos diciendo que en la pared metálica del cilindro esa derivada normal es igual a 0, sabiendo pues que HZ es tangencial a la pared, ¿no? Entonces, eso nos lleva a concluir que, pues como esto debe ser cierto, entonces, cuando nosotros evaluamos la función solución, esta Jn en ρ igual a A, pues entonces vamos a obtener que Jn' de Kc por A debe ser igual a 0. ¿Sí? A es una cantidad fija porque es el radio de su guía, de manera que lo que debemos fijar en este caso sería el valor de Kc, es decir, de esa constante que estaba pues ya desde el comienzo de la ecuación, allá, que recordemos que es el número de ondas de corte. Es por eso que pues se usa esta notación, y es decir que Kc no puede tener cualquier valor, sino que tiene que ser de la forma Pnm' sobre A, donde Pnm' son los puntos donde la derivada de esa función debe ser en 0. Entonces fíjense que el primer índice se refiere al orden de la función Jn y m se refiere a cuál de esos extremos locales estamos buscando. Entonces si volvemos un momento allí, básicamente estamos diciendo que en esta función, cuando yo evalúe Kc por A, ese valor Kc por A debería estar, por ejemplo, en el caso de la función J0, debería estar aquí, debido a que aquí tenemos nuestro primer extremo, o aquí, debido a que aquí tenemos otro, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, este sería, por ejemplo, bajo nuestra notación, este sería nuestro P para la función de orden 0, y sería el primer 0. ¿Sí? Normalmente este, a pesar de que también es un extremo local, no se considera. Entonces, arrancaríamos aquí, este sería P01, este sería P, sigue siendo la función de orden 0, pero es el segundo 0, y estos pues van con el prima aquí, porque estamos buscando ceros de la derivada, no de la función misma. Esos valores pues han sido tabulados, ¿no? Se resuelve numéricamente ese problema y encontramos aquí en la siguiente tabla pues ya los valores de esos ceros. Por ejemplo, podemos ver aquí que para la función de orden 0, esta, la primera
el primer punto crítico de la función sería en 3.832. Si volvemos, vemos que es precisamente este valor. ¿Sí? Lo que pasa es que pues, mi dibujo no es muy bueno, pero este es 4, 3.82 sería el punto del primer extremo local. Y de en adelante pues tendríamos algo así como 5, luego tendríamos algo así como 10, y esos son los valores que aparecen aquí en la tabla. 7, 10. Sí, 7, no 5. Estaba mirando mal aquí el número. Este es un 6, entre 6 y 8, y aquí un poco después de 10. Bueno, entonces uno hace esa misma identificación de puntos críticos para todos los órdenes, y lo que tenemos es una tabla similar a la de la guía de onda rectangular. ¿Sí? Ujú. Sí, este sería la abscisa de la función, llamémosla x, ¿sí? Porque en realidad nosotros, o en este caso ρ, si queremos. Lo que pasa es que quisiera no crear confusión por lo siguiente, porque aquí nosotros estamos evaluando no en ρ, sino en kc por ρ. Entonces podríamos decir que esto es x igual a kc por ρ. Pasa que normalmente la función se define en función de ρ, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos es que precisamente este parámetro kc por ρ pues se ubique en un punto de derivada nula, cuando ρ es igual a a. Por eso es que decimos que kc por ρ sea igual a este valor o a este otro. ¿Sí? Ya que sabemos que ahí ρ es igual a, entonces los valores que están en la tabla son tal cual los de KC. No, en realidad esos son solo PNM', o sea, son los puntos de la derivada. Entonces tenemos ahora que incluir el factor a, que todavía no está allí. El índice el orden, es básicamente el valor que le estamos asignando a la constante. Cuando nosotros estamos aquí, vamos a... Sí, vamos a ponerla aquí. Si hay algo que aquí definitivamente no puse explícito, y es lo siguiente. Aquí nosotros estamos diciendo que esto es una constante, ¿no? Estamos diciendo que esto es una constante. Entonces, esa constante se fija igual a n cuadrado, a menos n cuadrado en este caso. Ese es el valor que dijimos es una constante, y la igualamos, le damos un nombre a esa constante, y es menos n cuadrado. Entonces, de ahí es donde deriva la ecuación que ustedes ven allá arriba. Lo que pasa es que es con más, perdón, es más n cuadrado. Sí, por lo que es que aquí está el menos. Entonces uno dice que eso es igual a una constante y la llama n cuadrado. Nos había faltado esa parte allí. Y es así que pues uno reemplaza ese valor de esa constante en la ecuación diferencial. Es decir, la ecuación diferencial aparece este n, que es el valor, que si ustedes lo ven, pues es el equivalente al que habíamos llamado kcx en el caso de la guía de onda rectangular. ¿Sí? El siguiente parámetro es cuál de los ceros tomamos, ¿no? Entonces si tomamos el primero, el segundo, el tercero, serían los dos parámetros de nuestra solución. Cada uno de ellos nos va a llevar a un modo. ¿Había más preguntas? Es decir, estas dos. Ah, sí, ok. Aquí el coseno aparece porque nosotros podríamos retener también el seno, pero pues seno más coseno lo único que hace es rotar la solución, o es desplazarla, ¿no? Entonces no nos da. Sí, digamos que esta sería la solución general, incluyendo seno y coseno, ¿no? Lo que pasa es que agregar el seno no nos agrega información, la frecuencia sigue siendo la misma, lo único que hace es rotarla. Entonces, para no estar manipulándolos simultáneamente esos dos allí, tomamos coseno, ¿sí? Y aquí se prefiere normalmente tomar el coseno sobre el seno, porque para n igual a 0 esto sigue funcionando. Coseno de 0 pues nos da 1, mientras que con el seno sí se anularía la solución. Entonces uno prefiere mantener el coseno siempre. Bueno, entonces, así las cosas, esta sería la ecuación que nos define los valores de kc. Es decir, para cada índice posible de n y m, es decir, cada orden de la función de Bessel y cada posición del punto crítico, encontramos una frecuencia de corte diferente. Recordemos que kc pues es un número de ondas de corte, pero de ahí obtenemos también una frecuencia de corte, una frecuencia de propagación mínima.
Entonces, nosotros para obtener esos valores tendríamos que tomar los resultados aquí de esta tabla, ¿sí? Dividirlos entre A y adicionalmente pues hacer lo que hemos hecho en todos los casos, ¿no? Recordando que Kc está relacionado con la velocidad de la luz, con la frecuencia angular y demás. ¿Bien? Sí. Es que habíamos, o sea, tenía entendido que nosotros cuando reemplazábamos en ρ igual a, buscábamos los mínimos locales. O extremos locales en general. Lo único que necesitamos es que la derivada sea cero. Ujú. Entonces ustedes se dan cuenta, básicamente lo que uno hace con Kc es tomar estas funciones y expandirlas o contraerlas. Y nosotros lo que estamos haciendo es calcular el factor exacto de tal manera que con uno la expanda para que un extremo local pues caiga en ρ igual a A. Eso es básicamente lo que se hace. Y pues como vemos allí no todos los valores de K son posibles, ¿no? A veces uno la expande y entonces queda un punto dependiente diferente de cero. Bueno, esta sería la forma general de la solución. Pues ustedes ven ahí que pues se construye a partir de las ecuaciones que hemos visto antes, o sea, hz es solo el primer paso de la solución, luego tenemos que calcular un gradiente y demás, y estos valores de E transversal y H transversal resultan de esa manipulación. Bien, entonces, como en el caso de la guía onda rectangular nos va a interesar encontrar si hay un modo fundamental y cuál es su frecuencia mínima de propagación, ¿no? Entonces, la guía de onda ideal es aquella que nos ofrece un ancho de banda donde solo hay un modo propagándose. Por ejemplo, en el caso de este modo, en los modos TE, pues al igual que en el caso de la guía onda rectangular, tenemos que buscar el valor mínimo de todos esos números en la tabla, porque ustedes ven que Kc, esto básicamente es proporcional a la frecuencia. Es decir que el PNM' más pequeño nos da también la frecuencia de propagación más baja, y pues examinando la tabla vemos que la frecuencia más baja de propagación estaría para este modo, para el modo TE 11. Por ejemplo, en esta tabla no encontramos comportamiento, pues en principio monótono como habíamos visto antes, ¿sí? Pero pues es un poco debido a cómo definimos el primer cero de la función de Bessel de orden cero, esta. En realidad este debería ser el primer cero, ¿sí? Lo que pasa es que pues convencionalmente no se incluye allí. Entonces uno empieza a contar desde este. Bueno, ese sería el modo fundamental, o el modo llamémoslo por ahora el modo de orden más bajo para los modos TE. Sin embargo, como en el caso de la guía onda rectangular, tendríamos que examinar los modos TM para ver si hay alguno que se propaga a menor frecuencia, ¿no? Uno no puede decir que este es el dominante hasta que no haga el ejercicio para todas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación. ¿Hay más preguntas? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Resolver los modos T únicamente y encontrar que uno de ellos se propaga a una frecuencia menor que todos los demás. ¿Cuál sería el siguiente modo, por ejemplo? Es decir, ¿cuál modo? Si yo empiezo a aumentar la frecuencia, ¿cuál se propaga primero? De abajo, ¿no es cierto? El T21, en este caso. Bien, ok, para los modos TM, pues hacemos el ejercicio similar y es usar dualidad, es decir, no tenemos que resolver otra vez la ecuación. Como la ecuación es la misma, la solución general es la misma y es la que tenemos aquí. Lo que pasa es que ahora se llama EZ y no HZ, no hay que hacerlo nuevamente. Aquí la condición de frontera es más simple porque el campo eléctrico debe anularse sobre el conductor, ¿sí? Entonces la condición es ya no sobre la derivada, sino sobre el valor de la función misma. Es por eso que la tabla, pues uno ya no incluye los valores, los puntos críticos de la función, sino los puntos de cero, los ceros de la función. Y es así que se les denominan a estos los PNM, es decir, el m-décimo cero de la función de Bessel de primera clase de orden n. Bueno, sería todo ese retailo. Básicamente para identificar estos puntos que son este o este. Este, por ejemplo, sería el punto P01, ¿sí? Sería el punto P02, porque es el segundo cero de la función de orden cero, y así sucesivamente para los demás. Entonces, cuando uno ve que el factor de proporcionalidad entre esos P, N, M y la frecuencia pues es igual para los dos modos T y Tm, simplemente A, aparece aquí A. Entonces, básicamente, el problema de encontrar el modo fundamental es comparar los números de las tablas. Y donde encontremos el más pequeño de todos, ese sería el modo de propagación más bajo. En esta tabla encontramos que el más bajo
corresponde al modo TM01 y ese valor de PM es 2.4, está por encima de lo que teníamos en la tabla anterior, que era 1.8, ¿no? Entonces esto nos confirma que el modo fundamental de propagación es el TE11, ¿sí? Y que el ancho de banda básicamente está en relación a estos dos números, es decir, va de 1.84 a 2.41 más o menos, 1.84 a 2.41. Ese es el ancho de banda que nos ofrece una guía de onda circular, porque si sobrepasamos este factor, pues empieza a propagarse también este modo TM01. Vemos aquí que el ancho de banda que nos ofrece es mucho menor, ¿no? En el caso de una guía de onda rectangular era de 1 a 2. Aquí estamos viendo que pues es bastante menor, ¿sí? Si quisiéramos calcularlo, por ejemplo, en décadas o en octavas, que sería una forma, pues podemos verlo aquí. Por ejemplo, en el caso de la guía de onda rectangular, el ancho de banda es una octava, ¿no? Una octava que es multiplicación por 2, entre 1 GHz y 2 GHz, por ejemplo, eso siempre es una octava. Vamos a hacer el mismo cálculo para el caso que estamos viendo en este momento, que sería calcular el logaritmo en base 2 de 2.41, ¿sí? Dio entre 1.84, ¿sí? Y eso nos da 0.39, digamos 0.4 octavas como ancho de banda, ¿sí? Entonces es considerablemente menor. Esto es aproximadamente igual a 0.4 octavas. ¿Sí? Donde una octava se define como el logaritmo en base 2 de la frecuencia máxima dividido entre la mínima. Nos dice, pues, las octavas como las octavas de música, ¿no? Se duplica la frecuencia. De hecho son esas, de ahí viene el término. Bueno, entonces encontramos ya el modo fundamental, ¿no? De manera que aquí está ilustrado ese modo fundamental. Ese modo fundamental, pues no es muy sencillo de ver, pero ahí como está tal vez no. Pero básicamente estamos ilustrando las líneas de campo eléctrico. Si es un modo TE, las líneas de campo eléctrico son estas. Si nosotros dibujamos las líneas que conectan allí, que se llaman las líneas de flujo, bueno, esta no está muy bien. Y tiene la particularidad, pues, que esas líneas todas deben llegar normales a la pared metálica, ¿no? Porque son líneas de campo eléctrico, entonces deben llegar siempre normal a la pared metálica. Aquí tenemos esta. Estas son nuestras líneas de campo eléctrico, ¿sí? Y el campo básicamente se hace cero en esta zona, donde fíjense que el origen de esa zona depende de nuestra selección del coseno. Si hubiéramos elegido coseno nos quedaba rotada a 90 grados y cualquier otra combinación pues queda diagonal, pero sigue siendo la misma solución, ¿no? Solo varía en la rotación. Para ese modo pues uno puede hacer con algún esfuerzo los cálculos de la potencia que se transporta, porque tenemos que hacer una integral de superficie de esas funciones de Bessel. Entonces, como ustedes se imaginarán, no es fácil. De todos modos, aquí está la potencia que transporta uno de esos modos, pues el modo fundamental en este caso. Tenemos también la constante de atenuación por pérdidas en el conductor, ¿sí? Y tenemos aquí, en la parte inferior, el eje de frecuencias ilustrando el orden relativo de los modos. Fíjense que aquí pues no tenemos ninguna opción porque solo hay un parámetro que determina esta guía, que es el radio, ¿no? En el otro, en la guía onda rectangular teníamos dos, entonces tuvimos que elegir B para optimizar el uso del ancho de banda. Aquí no lo hay. De manera que pues tendríamos el modo del TE11 y de ahí en adelante empezamos con el TM01, que es el que encontramos que estaba en 2.4, ¿sí? Y de en adelante pues más modos. De manera que nuestra banda de operación pues sería esta porción aquí, que es la que corresponde al modo TE11. ¿Preguntas? Estas líneas es un intento ahí de conectar las flechas. Lo que pasa es que no sé si las flechas se vean muy bien. ¿Sí se ven? Sí, no era necesario. Sí, es como si esto ilustrara el flujo, unas líneas de flujo, entonces uno conectaría. Pero es básicamente la unión aquí, conexión de esas líneas de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo sería el campo magnético? Por ejemplo, es una buena pregunta. Sí. Ah, bueno,
tendríamos que verlo desde arriba, pero también podemos dibujar al menos la parte que es transversal del campo magnético, ¿no? Por ejemplo, recuerden que el campo magnético es la rotación 90 grados, ¿no? O sea, los campos en el plano transversal cumplen siempre la regla de la mano derecha. Entonces, E cruz H apunta, en este caso, pues hacia adentro. De manera que, si ese es E, entonces H debería ser algo como esto. Algo como así. Perdón, terrible, bueno, vamos a probar. Que es donde uno querría no grabar la clase, hombre, por estos dibujos. Entonces, más o menos así. Estas serían las líneas de campo H, ¿no? Que son ortogonales. Uno siempre puede ver que las líneas de campo eléctrico y magnético son mutuamente ortogonales, ¿sí? Entonces uno, pues, tendría aquí básicamente estos que parecen como meridianos, ¿no? ¿Sí? Y como usted menciona, pues va a haber una componente del campo magnético también longitudinal, porque este es un modo TE, ¿no? La tendencia general es, pues, hacer algo similar a lo que vimos en el caso de la guía de onda rectangular, y es hacer bucles, ¿sí? Si ustedes ven, este campo no es muy diferente al que teníamos en el caso de la guía de onda rectangular. Básicamente como si uno hubiera cogido un par de bordes y los hubiera hecho colapsar sobre un punto. Esto es lo que sucede. Estamos deformando el campo de esa manera. Como si hubiéramos tomado los dos extremos más, las paredes más cortas y las hubiéramos hecho colapsar sobre un punto, que es allí donde el campo era cero, ¿no? Y pues igualmente el campo H va a ser similar. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, sí, pregunta. Digamos, en la anterior diapositiva, pues vemos que al igual que la rectangular también tenía dos modos, o sea, un modo fundamental y el otro estaba alejado. Pues, al inicio de la presentación usted decía que se usaban más las rectangulares que las circulares. Sí. Entonces, sí tienen, digamos, viendo estas características, un comportamiento similar, que uno es mejor que la otra. Pues no mejor, lo que pasa es que, por ejemplo, la guía de onda circular, en esas aplicaciones de scanning mecánico no se puede usar ninguna otra, ¿no? Por ejemplo, usted tendría su guía de onda circular y arriba tendría una antena parabólica y la única manera de hacerla girar es tener una juntura a una guía de onda circular, ¿no? Con una onda rectangular no habría posibilidad, una guía de onda rectangular no habría posibilidad de hacerlo. Entonces, es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones son bocinas cónicas. Entonces vamos a ver eso un poco en el capítulo de antenas. La guía de onda rectangular, precisamente por esa, llamémosla anisotropía, el hecho de que es más ancha que alta, hace que la antena también tenga un comportamiento diferente en los planos principales. Y eso se puede aliviar con este tipo de guía. Entonces, a pesar de que tenga esos problemas de ser más grande, porque de hecho es más grande, hay un ejercicio que ustedes van a hacer donde van a ver que está, es decir, ustedes para operar a la misma frecuencia van a usar más material si usan una guía de onda circular, y tiene menos ancho de banda, pues tiene esas ventajas que pues no se puede, es decir, en esas aplicaciones donde requiramos hacer scanning mecánico o requiramos simetría entre los dos planos principales, pues no tenemos opción sino esta. Igual hay otras posibilidades, por ejemplo, en algunas circunstancias se puede usar guías de onda de sección elíptica, por ejemplo. Entonces tienen otras ventajas, ¿sí? Son relativamente más pequeñas, pero pues nada es gratis, ¿no? Entonces se reduce la cantidad de potencia que uno puede transportar allí. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, vamos a hacer la primera parte nomás para poner estos números en contexto y los demás les quedan para la casa. Sí. Pues aquí no hay posibilidad de optimizar ancho de banda, ¿no? Porque aquí el único parámetro es el radio de la guía. Y sin importar cuál sea el radio de la guía, siempre existe esta relación entre la frecuencia de operación superior e inferior, ¿sí? En el caso de la guía de onda rectangular, si usted recuerda, nosotros dijimos, ¿por qué no hacer una guía de onda cuadrada, por ejemplo? Y lo que encontramos es que si fuera cuadrada, había dos modos que se propagaban desde la frecuencia más baja, que era el T10 y el 01. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la altura de la guía y la redujimos por un factor 2 para que ese modo T01 se desplazara a una frecuencia que es el doble. Entonces, ahí en ese caso tuvimos la posibilidad de optimizar el ancho de banda por construcción. Aquí en realidad no lo pudimos hacer porque pues la guía de onda es circular, entonces no hay parámetros, ¿sí?, para fijar. Bueno, entonces
tenemos una guía de onda con radio 2 centímetros, radio 1 centímetro, diámetro 2 centímetros, y la primera pregunta es calcular la banda de operación. Entonces aquí recordemos que básicamente lo que tenemos que buscar es, pues, cuál es el valor de esa frecuencia, ¿no? Entonces vamos a copiarlo allí en el blog para que quede. Bueno, entonces, ¿sí? De la multimodo, sí, la ventaja de la fibra multimodo es que es más barata realmente, pero a nivel de desempeño, no ofrece ventajas. Es más fácil de construir. De hecho, vamos a hablar un poco sobre la fibra al final de este capítulo. Pero en realidad la operación multimodo, obviamente hay casos muy específicos donde usted puede combinar esos multimodos que van viajando de manera provechosa, pero son más los casos en que es perjudicial. Entonces, usted puede sumar las potencias dependiendo si los mide en el punto correcto, pero si usted los mide en el punto incorrecto se cancelan. Entonces es una aplicación poco robusta. Por ejemplo, en un enlace largo, usted no tiene posibilidad de hacer eso, porque usted no sabe si cortó la fibra a 1 metro o 2 metros. Tendría que llegar ahí y medir prácticamente. Entonces normalmente no se usa. Para enlaces de alto alcance no se usa la fibra multimodo, solo para corto alcance. Bueno, vamos a ver, entonces aquí encontramos que básicamente nuestros valores son P, digamos K mínimo, o sea, el número de onda de propagación mínimo, se calcula a partir de nuestra expresión allá. ¿Cómo nos daba? ¿Se recuerdan? Se parecía aquí un P para la función de orden 1 y el primer cero, ¿sí? De la derivada, dividido entre A, ¿sí? Esa era la ecuación que encontramos allí, ¿no? Veámosla aquí. Esta, ¿no? Es decir, aquí, este es el número de onda de corte para ese modo. Entonces uno elige los índices m y n igual a 1 porque ya sabemos que son los que corresponden al modo fundamental. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar allá. El valor ya lo tenemos, que es 1.841. Entonces eso nos va a dar de inmediato nuestra frecuencia más baja de operación. Y esto nos va a dar entonces, bueno, entonces esto nos va a dar 184.1 radianes por metro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros ponemos radian porque sabemos que el K debe estar dado en radianes, pero radianes no es una unidad, no es metro sobre metro. Pregunta. ¿Era eso? Ok. Entonces, ahora, nos preguntamos esto, ¿cómo lo pasamos a frecuencia? Pues recordemos que K se escribe como 2 por pi por frecuencia y por raíz de mu por epsilon, es decir, está dividido por la velocidad de la luz, ¿no? Entonces nuestra frecuencia, y aquí escribamos mínimo porque también va a ser la frecuencia mínima de operación, entonces nuestra frecuencia mínima es igual a entonces 2pi, y aquí si uno quiere le pone los radianes, 2pi radianes, y sobre la raíz de mu por epsilon. Donde uno tiene que esto es, nosotros pues tenemos que está rellena de aire,
luego usamos los parámetros del aire, es decir, sabemos que ese raíz de mu por epsilon es básicamente la velocidad de la luz en espacio libre, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso nos va a dar entonces y nos da 8.79 GHz, o sea 8.8 GHz. Estamos más espacio, bueno. Entonces esa sería la primera parte. Para la frecuencia máxima, pues vamos a buscar la frecuencia de corte del siguiente modo, ¿sí? F máxima, arranquemos nuevamente con K máximo, que sería en este caso P, y nos había dado ¿cuál? 0,1. Y esto nos daba 2,401, ¿era? 2,41 algo, bueno, busquemos el valor. 2,405, bueno. De todos modos, pues aquí esos K son todos proporcionales, entonces no tenemos que hacer nuevamente todo el cálculo, simplemente la frecuencia máxima por una regla de 3 pues va a ser la frecuencia mínima por 2,405 dividido entre 1,841, ¿sí? Pues sabiendo que simplemente aparece como factor multiplicativo ese valor de PNM' o PNM. Y eso nos da 11.5 GHz. Sí, esto parece un 6, ¿no? Bueno. Bien, preguntas allí. Para todos los casos de guía de onda vamos a encontrar esa relación, y es que las dimensiones aparecen siempre en el denominador de K. Es por eso que vamos a encontrar siempre que las guías de onda que operan a frecuencias más bajas tienen una sección más grande, ¿sí? Eso es básicamente lo que uno encuentra, y es la justificación para esta imagen que les había mostrado, donde teníamos guías de onda aquí estamos hablando de más o menos unos 30 centímetros de ancho, y aquí tenemos algunas de menos de 1 centímetro. Entonces, pues ese es el rango de aplicación, es decir, las guías de onda se aplican siempre que usted tenga la posibilidad de construirse pues un tubo de esas dimensiones y soportarlo, sostenerlo, pues lo aplica porque es un medio de propagación muy, muy eficiente. Bueno, ese sería el ejercicio, ¿no? El resto pues les queda ahí para que apliquen las fórmulas. Veamos que los números están bien, ¿sí? Razonablemente 8.8, 11.5, ¿listo? Y pues entonces les quedan los siguientes para que vea allí. Sobre todo esta última parte les va a permitir comparar las dimensiones y ver todavía otra desventaja de la guía de onda circular, donde si usted quiere que operen en la misma banda, prácticamente va a usar el doble del material y el doble también de la superficie de sección transversal, un poco más de hecho. Bueno, listo, entonces en la media hora que nos queda vamos a hacer una demostración. Sí. Correcto, sí. No, es grande. Claro que sí, es bastante. Sí. Sí, por eso es que se expresa en octavas, ¿no? Porque es independiente así o sea, no da un ancho de banda absoluto, sino relativo. O sea que a muy altas frecuencias uno tiene un ancho de banda total mayor
medido en hertz. ¿Sí? Pues uno tendría que restringirlo por fabricación, pero es difícil, normalmente no se usa, no se hace eso. Eh, es decir, los modos, hay que decir algo y es que algunos modos tienen ventaja respecto al fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahora que usted lo menciona, por ejemplo, en la guía de onda circular hay un modo, se sabe de un modo que genera corriente cero en las paredes de la guía, por ejemplo. Y ese modo tiene la menor pérdida posible, de hecho tiene muy bajas pérdidas por eso, porque no induce corriente sobre las paredes. Entonces, si usted tuviera una guía de onda muy larga, usted sabe que ese va a llegar al final y los demás no, porque ya se han atenuado, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí podría emplearlo ventajosamente. ¿Sí? Entonces, todo es un juego de distancias y a tasas de atenuación. Entonces, sí es cierto que hay un modo, es decir, en algunas ocasiones es ventajoso trabajar a modos superiores, pero siempre uno tiene que asegurarse de que al final los demás que están, si es que están, no lo molestan. ¿Sí? Esa es la idea allí siempre. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, hablando nuevamente en la parte de antenas, en las que uno podría combinar este modo fundamental con otros modos para generar una distribución de campo más uniforme sobre la guía, por ejemplo, es otra posibilidad. Se puede hacer. Entonces es un problema de construcción allí. Si uno quiere, por ejemplo, que, por decir algo, que el campo sea lo más cercano posible a totalmente horizontal, entonces es posible sumarle un modo superior con un peso adecuado para que tenga esa propiedad. Y eso se usa para antenas, por ejemplo. Entonces sí se usan a veces, ¿no? Pero son aplicaciones muy específicas. No las de transmisión a largas distancias. Ahí normalmente uno siempre necesita un modo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Yo creo que esta parte sí no la grabo, pues porque no tendría que poner la cámara ahí y todo.